todos, bienvenidos a este encuentro donde tendremos la oportunidad desde la asignatura Enfoques Filosóficos de la Educación en el doctorado en Educación con la Universidad Cuauhtémoc de México de compartir estos instantes acerca del ejercicio de lo que tiene que ver con la educabilidad. Mi nombre es John Wilmar Toro Zapata, estudiante precisamente de este doctorado, y quiero compartir mis opiniones acerca de este ejercicio. Para empezar, quisiera que me acompañaran a visitar a Werner Jaeger, el autor de Paideia, este autor filólogo que en el siglo XVIII y XIX revolucionó la educación con sus pensamientos y con toda la historia que estaba recopilando, sobre todo desde el mundo griego, cuando está hablando de este asunto de la educación y del pedagogo. Hay unos ejercicios muy interesantes que él propone acerca de esto. El primero es la figura del pedagogo, cuando coloca la figura del anciano Fénix, que es el encargado de cuidar a Aquiles. Pero recordemos que el pedagogo en este sentido era el que se encargaba, era un esclavo que se encargaba de llevar el niño de la casa al sitio donde iba a recibir su formación. Y en ese recorrido se compartían conocimientos, se compartían experiencias, y el pedagogo era el que lo llevaba de la mano, pero también lo alimentaba para ese ejercicio y se la daba casi en la boca con su cuchara. Pero después de esto, cuando él estaba hastiado de lo que estaba recibiendo o le caía mal lo que estaba recibiendo, él devolvía esa comida y obviamente le caía al pedagogo, al que lo acompañaba, a este esclavo. Ese es el mismo paso que lleva la educación en este momento con la pedagogía. El pedagogo está llamado a llevar a la persona de la mano, y ese recorrido que hace de la casa al colegio es lo que pudiéramos llamar nosotros como educación. Y aquí ya entrando en materia con la educabilidad, en las copias que nos facilitaban para este encuentro, tomadas de jtarrio.webs, ahí se encuentran estos ejercicios. Hay una primera aproximación a lo que pudiera ser la educabilidad y tiene que ver directamente con la posibilidad de transformación. Y reuniendo los conceptos que tiene Joaquín García Carrasco de la Universidad de Salamanca en 1993, se encuentra mucha lógica con lo que dice. Primero porque él habla que la educación es un proceso netamente de los hombres y que esto viene casi genético, es decir, que hay un rastro genético educacional en cada ser humano, y es un proceso netamente humano, no es de otra índole. Pero cuando toca el tema de la educabilidad, dice que no tiene la mínima huella en esta construcción genética. Y juntándolo con lo que les decía anteriormente, entonces decimos que esto es un proceso de transformación, por lo tanto tiene que ver con la sociedad, con la comunidad. Al respecto, Joaquín García dice lo siguiente: la educación es un proceso humano y viene incluso en el código genético, pero la educabilidad es un proceso evolutivo que no tiene huellas en ese código, es decir, que se aprende y tiene que ver con la cultura y es un patrimonio social. Es decir, que aunque la educación viene casi innato en el ser humano, la educabilidad es un patrimonio social. Y para continuar con este ejercicio, yo quisiera citar un gran amigo mío, el doctor Miguel González, con su libro Preludio de Sorderas. Él es doctor en educación y en ese libro de la editorial Oveja Negra habla algo que tiene que ver con el tiempo. Él dice que nosotros nos adueñamos del tiempo, no tenemos tiempo, cuando tenga tiempo, el tiempo es de Dios, el tiempo es oro, pero el tiempo no le pertenece a nadie. Y en ese tiempo nosotros también queremos atrapar la educación. Y quisiera hacer referencia con lo que vamos a hablar a continuación, sobre todo cuando empezamos a relacionar estos conceptos de educabilidad con el ejercicio práctico que debemos hacer, sencillamente, y refiriéndolo en palabras de Freire, ¿sí? Freire habla en 1997 de dos ejercicios educacionales que se mueven en el mundo. El primero es la educación bancaria, que es la educación de alguna manera que se ofrece para que aquellos que están escuchando sean obedientes, sean rígidos, sean formados en una sola línea, es decir, que todos piensen de la misma manera. Pero hay otra línea que es la educación liberadora. Esa educación liberadora es la que quisiera que tomáramos en cuenta para el término de educabilidad.
Él habla de la educación liberadora, aquella que permite explorar tanto al educando como al educador aquellas otras posibilidades que no tiene en cuenta la sociedad. Y en esa educación liberadora es donde yo quisiera que pensáramos un poco la educabilidad por lo siguiente. Lo voy a leer textualmente como él lo propone. Es el ser inacabado que se reconoce a sí mismo como tal, que se fundamenta la educación como proceso permanente. Esto hablando de la educación. Mujeres y hombres se tornan educables en la medida en que se reconocen inacabados. No es la educación lo que hace a las mujeres y a los hombres educables. Es la conciencia que tienen de ser inacabados la que genera educabilidad. Entonces, cuando habla de ese término de conciencia, Freire, en 1997, es lo que nosotros nos referimos a lo que queremos lograr desde la educabilidad, como ese proceso de transformación que se hace constante, en el cual intervienen, a mi juicio, 7 actores fundamentales. El primero es el hombre. Como lo decía Joaquín García Rivas, sin ellos no se puede hacer absolutamente nada. El segundo es la sociedad, que está pidiendo unos seres humanos directamente para una cultura determinada. El tercero es la escuela, la encargada de estos procesos, pero no la única encargada del proceso formativo. El cuarto es la educación, ese modelo que se quiere aplicar. El quinto, las teorías de donde se van a leer, pero no las que los van a leer. Y digo se van a leer es para tener ese punto de referencia, porque todo tiene que ir en contexto. Y después de las teorías viene el educador encargado de ese proceso y vienen los alumnos, el cual le da sentido a toda esta organización. Estos autores, o mejor estos actores, son los que permiten y le dan sentido al hecho educativo, y el hecho educativo solamente se muestra desde la pedagogía, y la pedagogía se hace vida desde la educabilidad. Es decir, que la educabilidad tiene que ver no solamente con el proceso de transformación, sino con ese tejido social humano que se hace dentro de la escuela. A manera de concluir este ejercicio, yo quisiera proponerles 3 cosas. La primera, la educabilidad se aprende y se transforma, es decir, no viene innata en el ser humano. La educación sí, por lo que decíamos inicialmente, pero la educabilidad no, se aprende, y se aprende es en contexto. Segundo, la educabilidad es un proceso educacional y pedagógico, donde intervienen tanto los anteriores que les nombré, más otro, como son la sociedad, la escuela, las teorías, los alumnos, el alumno entendido desde la raíz latina, los educadores y la comunidad para que sea una integralidad. Y como tercer elemento, la educabilidad es el estilo que ayuda a dar forma a un educando para que emancipe sus capacidades intelectuales y las ponga a consideración de la sociedad de la cual quiere transformar. Es decir, mirándolo desde Freire, desde la educación liberadora, emancipadora, el papel de la educabilidad no solamente es de transformar, sino ayudar a que estos seres, estos alumnos que están formando en la escuela, salgan de esa situación de confort y puedan ofrecerle unos muy buenos elementos a la sociedad. Un feliz día para todos.